Bueno, buenos días. Mi nombre es Oscar Quiroga. Yo soy docente de seminarios de la cátedra. Habitualmente yo dicto el seminario los lunes a las 19:45, los primeros cuatrimestres, y los viernes 9:15 de la mañana, el segundo cuatrimestre. Dada esta modalidad particular que nos toca, bueno, transitar en este cuatrimestre, en esta ocasión, nosotros pensamos desde la cátedra una serie de modalidades para poder estar en contacto con ustedes. Estos videos van a ser una de esas modalidades. Y en esta ocasión lo que yo quería trabajar con ustedes es una articulación entre dos textos que de algún modo aunan las distintas instancias que tiene la cátedra, el seminario, el teórico y el práctico. Porque estos dos textos ponen al trabajo una serie de conceptos, de elementos, que van a ser fundamentales en lo que Lacan dio en llamar su retorno a Freud. Estos dos textos son el escrito, Función y campo de la palabra y el lenguaje, de 1953, y del seminario 1, que se llama Los escritos técnicos de Freud, el capítulo 19, que se llama Función creadora de la palabra. Para empezar con esto, yo quiero referirme a algo que dijo el profesor de Olazo en un video introductorio que está, que si no recuerdo mal, en YouTube, en el canal de la cátedra, donde él destacaba la importancia del año 1953. Porque el año 53 es el año del comienzo de la enseñanza pública de Lacan. Por ende, el escrito Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis, conocido también como Discurso de Roma, es el texto inaugural de su enseñanza pública. O sea, ustedes van a encontrar que hay textos anteriores en Lacan al 53 y hay registros de instancias de transmisión también previas a esta fecha. Sin embargo, este es un momento de giro, porque Lacan comienza una enseñanza pública que va a estar cimentada sobre lo que él dio en llamar su retorno a Freud. ¿Por qué es necesario retornar a Freud, según Lacan? Porque lo que él va a criticar a lo que él llama los posfreudianos, y no hay que entender este término en el sentido cronológico del término, ¿no? Valga la redundancia, no se trata de que los posfreudianos fueron aquellos que aparecieron una vez que Freud había fallecido, sino que los posfreudianos se definen por una cuestión conceptual y clínica, las dos cosas. Porque lo que Lacan les critica es la desatención, el abandono de la función de la palabra. Y que esto determinó entonces que en estas consideraciones de estos autores, algunos de mucha magnitud, o sea, no estamos hablando de autores menores, lo que Lacan critica es el centramiento de la clínica analítica sobre lo imaginario. Y que en realidad la clínica analítica debe centrarse sobre lo simbólico. Para poder efectivamente volver a poner el foco sobre la dimensión de lo simbólico, es que Lacan plantea este retorno a Freud sostenido de estas dos dimensiones como son el campo del lenguaje y la función de la palabra. El escrito Función y campo, entonces, también tiene que ponerse en relación con una conferencia del mismo año, contemporánea, también estamos en el 53, que se llamó Lo simbólico, lo imaginario y lo real. Conferencia en la cual Lacan lo que hace es pasar revista a las fuentes a partir de las cuales él puede construir estos tres registros que nosotros sabemos no están en Freud. Freud no habla de estos tres registros. De hecho, Lacan al final de su vida va a decir, mis tres no son los de Freud son yo, super yo y ello, los míos son lo simbólico, lo imaginario y lo real. Pero es con estos tres registros que Lacan aborda la obra de Freud para producir esta relectura que él llamó retorno. Comencemos por el lenguaje. Para Lacan, el lenguaje es un campo. Y como tal, preexiste al hablante. O sea que el hablante nace inmerso en un baño de lenguaje. La referencia que nosotros podemos encontrar en Freud a esto es la cultura, ¿no? Cuando Freud dice que el humano nace en una cultura. ¿Y por qué es esta la referencia a la cual nos podemos servir en la obra de Freud? Porque la cultura es lenguaje. La cultura es una construcción simbólica de la humanidad, no es algo que pertenece a la naturaleza. Entonces, el lenguaje, en Freud la cultura,
está antes de que cualquiera de nosotros llegáramos. Y el término sujeto precisamente cobra sentido, entre otras consideraciones, por la dimensión de que un sujeto es tal por estar sujetado al lenguaje, por estar inmerso en el campo del lenguaje. Me parece relevante el planteo de Freud respecto de que la cultura defiende de la naturaleza, pero en la misma medida exige una renuncia. O sea, por estar inmersos en la cultura hay una renuncia que afecta a la satisfacción. Lacan va a sostener esta línea con otros términos, pero conceptualmente son equivalentes cuando él dice que la captura por el lenguaje implica una pérdida. Y esta pérdida es la pérdida de la naturalidad. O sea que el hablante queda, digamos, separado de la naturaleza por estar precisamente capturado en el lenguaje. Ahora, en este punto hay dos dimensiones. Por un lado, el hecho de que el lenguaje nos preexiste, y por preexistirnos todos nacemos en un baño del lenguaje, pero también está la dimensión de la palabra. Y Lacan va a decir que la palabra funciona con independencia de su verbalización. O sea que la palabra es de más amplio alcance que la verbalización. Porque, por ejemplo, una persona que por algún accidente de la vida o por una cuestión congénita fuese mudo, eso no significa que no esté alcanzado por la palabra. La referencia que él va a tomar en Freud es el Fordá para poder sostener que la palabra tiene que ver con la alternancia. La palabra tiene que ver con la presencia-ausencia. La palabra tiene que ver con ese más menos, con el ir y venir. En este caso, de ese otro primordial, que es la madre. Aquel otro primordial que baña al niño con palabras, que lo introduce al lenguaje a partir de dirigirle la palabra, con toda la equivocidad que esto tiene, porque ¿qué significa dirigirle la palabra? Significa imprimirle una orientación a la palabra, y significa decodificar el llanto del niño transformándolo en una palabra, significa suponerle un sentido al llanto del niño, transformándolo entonces en una palabra. Con lo cual Lacan arriba a una pregunta en el seminario 1, que a mí me parece una pregunta fundamental por la potencia que tiene esta, cuando él se pregunta qué es necesario para que algo devenga una palabra. Tomando el ejemplo de Ulises y sus compañeros, tomando la tragedia griega, el hecho de que los compañeros capturados han sido transformados en cerdos, él se pregunta qué es necesario para que ese gruñido se transforme en una palabra, y dice es necesario que alguien crea en ella. O sea que el modo en que el otro pone en juego la palabra del niño, la palabra para el niño, y la palabra del niño también precisamente, no solo la propia, está dado por el hecho de que el otro supone que el llanto del niño no solo tiene un sentido como significación, sino que además tiene un sentido como orientación. O sea que el llanto del niño le concierne a ese otro, lo involucra, está dirigido. Y entramos acá en un punto fundamental de la palabra, que es el hecho de que Lacan dice que la palabra incluye al oyente. La palabra se dirige a un otro. Este otro está incluido en la palabra. La palabra llama a una respuesta, va a decir Lacan. Ahora, puede suceder el avatar de que el llanto del niño se dirija a un otro y no haya quien responda. Eso es una cuestión que puede pasar, pero estructuralmente la palabra siempre convoca una respuesta. El otro está incluido en la respuesta, en la palabra. Tenemos que entonces hacer una diferenciación que Lacan elabora entre el seminario 1, el seminario 2, y esto involucra el desarrollo del escrito, función y campo de la palabra, que son dos sesgos del otro. Lacan va a decir que hay una dimensión imaginaria del otro que en principio tiene que ver con lo especular, el otro semejante, aquel con quien tengo una relación de reciprocidad, aquel respecto del cual puedo ponerme en su lugar, o sea que los lugares son intercambiables.
Y hay otra dimensión del otro que es la fundamental, que es la del otro simbólico. El otro simbólico es el que aloja al niño en el campo del lenguaje, precisamente porque es aquel que detenta el poder discrecional del oyente. Este poder discrecional del oyente es precisamente esa función que tiene el otro por su lugar, ese poder que detenta por su función y por su lugar, de ser aquel que sanciona la palabra del niño, en los dos sentidos que decíamos antes, que sanciona ese llanto, ese balbuceo como una palabra, y que en la misma medida, por sancionarla, le supone y le atribuye un sentido a esa palabra. Fíjense entonces cómo este es un punto donde la desnaturalización que la captura por el lenguaje implica. En este punto lo que nosotros podemos hacer es encontrar un ejemplo bien concreto a nivel del objeto. Si por estar separados de la naturaleza, volvemos, si por estar capturados en el lenguaje el hablante está separado de la naturaleza, esto implica que el objeto de la demanda, del deseo en el hablante, no es un objeto de la naturaleza, no es un objeto natural, sino que es un objeto simbólico, es un objeto simbolizado. Y el ejemplo princeps que Lacan va a tomar en este punto es el don que toma de Marcel Mauss. El don es el ejemplo paradigmático del objeto simbólico, porque el don como objeto simbólico vale esencialmente porque puede circular, por su circulación. Entonces, en este paso de la naturaleza al lenguaje, lo que Lacan produce es una articulación entre la palabra y la negatividad. Como ustedes saben, hay otros videos o grabaciones de la cátedra donde se pone en forma, digamos, estos elementos de los cuales Lacan se sirve. Uno de los referentes fundamentales al principio de su obra para Lacan es Hegel. El Hegel que transmitió uno de sus maestros, Alexander Koyev. La lectura que Alexander Koyev hace de la fenomenología del espíritu de Hegel. ¿Y qué elemento toma Lacan de Hegel? Entre otros, toma la dimensión de la negatividad. Lacan va a decir que la palabra tiene una función creadora, y tiene una función creadora en la medida en que la palabra tiene una función negatriz. O sea que la palabra implica la puesta en forma de la separación de la naturaleza en la misma medida en que la palabra crea para el hablante una realidad propia que está distanciada de ese referente natural. El objeto para el hablante es esencialmente un objeto simbolizado, cuyo ejemplo más claro probablemente sea el don de amor de este otro, que es aquel otro que detenta el poder discrecional del oyente. Entonces, esencialmente la función de este otro en este primer momento es ser la de aquel que decodifica el llanto del niño, que lo decodifica en la medida en que por este medio lo que hace es acoger al niño, alojarlo en el lenguaje. Finalmente, el punto en el cual nosotros podemos articular esto con Freud es que la decodificación que el otro produce y que funda la palabra en el niño es equivalente a lo que Freud llama la acción específica. El otro tiene que realizar algo que permite un lugar donde ese niño se aloje y devenga como sujeto. Nos despedimos por esta ocasión. Seguramente van a haber otros videos o grabaciones en las cuales volvamos a encontrarnos y tomen esto que yo estuve intentando transmitir para ustedes como una serie de apuntes que les aporten algunos rieles, unos elementos, unas líneas con las cuales poder ir a abordar estos textos. Les mando un saludo y nos vemos la próxima.